Colosenses 1:26, vamos a comenzar ahí. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Salud otra vez, y salud 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos que vengan por delante. Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Di conmigo, Cristo, esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay 3 puntos que quisiera resaltar antes de comenzar a dar este resumen de lo que fue el fin de semana del evento. Pero lo primero que me llama la atención es que dice que hay un misterio que había estado oculto y que en ese tiempo para los apóstoles, para los creyentes de esa época, fue revelado. ¿Y cuál era este misterio? Este misterio era Dios hecho carne. Era la promesa, ¿verdad?, para el pueblo de Israel de que un día iba a venir un Mesías, que es Cristo nuestro Señor, que iba a venir a traer la unidad entre Dios y los hombres, la unidad que se perdió por el pecado de Adán. Cuando viene la caída y hay esta separación, ¿verdad? Porque Dios dice que la paga el pecado es muerte. ¿Y cuál es la muerte verdadera? La muerte verdadera no es la muerte física, ese es un tipo de muerte, pero la muerte espiritual, la muerte eterna, no es otra cosa más que la separación del hombre y Dios. El infierno es tan terrible porque es un lugar donde está la separación del hombre, de la creación en sí, porque ahí también van a estar los ángeles caídos, etcétera, y el Creador. Y el cielo es tan glorioso porque dice la palabra que Él es nuestra lumbrera, que Él va a estar habitando en medio de nosotros, que Él va a estar en continua comunión con nosotros. Esa es parte de la gloria. Y había un misterio, ¿verdad? Este misterio es que Dios iba a tomar forma de hombre. Muchos dicen, en otra escritura, en Primera de Pedro, dice que muchos anhelaron ver la salvación que nosotros hoy podemos ver, o que ellos podían ver. ¿Por qué? Porque fue una profecía que cuando tú y yo vemos los años que lleva la historia, ¿verdad?, de esta profecía, pues estamos hablando de 4,000 años antes de Cristo, que fue cuando se formó Israel, básicamente, Adán, los descendientes de Israel, y después de eso tenemos apenas 2,000 años del cumplimiento de esta promesa. Es decir, cuando pones en la balanza, es más el tiempo y más la gente que vivió ajena a la promesa, esperando que eso se manifestara, a la gente que ha gozado de la libre comunión, que ha gozado de poder entrar a la presencia de Dios, lo que hacíamos ahorita, por ejemplo, cantar alabanzas y que venga su presencia. Eso es algo que la mayoría de la humanidad, si hacemos un conteo, no gozó. Nosotros lo hemos gozado. Y este misterio está siendo revelado ahora para nosotros, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es ese misterio? Ese misterio es que había estado oculto, y habla de una riqueza. Dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio es un misterio que tiene riquezas. Es un misterio rico en bendición. El mismo apóstol Pablo, que le está escribiendo a Colosenses, en la carta de Efesios comienza diciendo, Dios, habiéndolos bendecido con toda bendición espiritual. Nos vamos a leerlo para no inventarles, no quitarles o ponerles palabras. Efesios capítulo 1, y sigue con Colosenses, no te quites de ahí porque vamos a regresar. Pero fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Di conmigo, nos bendijo. Di conmigo, ya pasó. Sí, mira qué chistoso, porque muchos de nosotros queremos, Carlos, cámbiale el lugar a Lupita, porfa, Carlos. Lupita, si te quieres sentar allá donde está Carlos. Ok, si gusta sentarse, por favor. Estamos, muchas veces nosotros queremos, deseamos, buscamos la bendición actual de Dios, que Dios nos bendiga. Pero según este versículo y según la Escritura, Dios ya nos bendijo, ya lo hizo. ¿Y cuándo lo hizo? En la cruz, cuando Cristo viene y da su vida por nosotros, dice, nos ha bendecido, y luego le agrega algo, dice, con toda bendición espiritual. Vamos a desglosar estos 3-4 puntos que vemos en este versículo. Número 1, Dios ya nos bendijo. Yo no me tengo que ganar la bendición de Dios, Dios ya me la dio. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar sobre la bendición que ya ha sido dada, tomar de ella. Y hay un ejemplo, ¿verdad?, que una vez escuché. Cuenta la historia que era una pareja, ¿verdad?, de personas, y se muere el esposo, ¿verdad? Fallece el esposo, y pues él tenía un dinero escondido. Tenía un dinero que nadie sabía que él tenía, que había ido acumulando con sus años, se había estado haciendo inversiones, y su propósito era dejárselo a su familia, ¿verdad? Y cuenta la historia que pues el señor fallece, y la familia, la esposa y los hijos vienen a vivir en pobreza, vienen a vivir en esta decadencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dejó ahí a la deriva supuestamente, pero el problema fue que la persona que sabía, el abogado que tenía el testamento, ¿qué creen que le pasó al abogado? También se murió. Se murió como al día siguiente que se murió el señor. Entonces, a esta familia, a esta esposa y a estos hijos, y les voy a pedir que pongan atención acá, dejen lo que está pasando allá, no se distraigan. La familia, ¿verdad?, y estos hijos nunca se enteraron de lo que había preparado para ellos. De tal manera que nunca pudieron tomar de estas riquezas, nunca pudieron echar mano, hasta que tiempo después, mucho tiempo después, ahí en el ¿cómo se llama? Se me va el nombre, en el bufé de los abogados, donde estaba el testamento, haciendo revisión, se dan cuenta que está este testamento que nunca se ejecutó, ¿verdad?, los demás abogados de la firma, y entonces buscan a la familia, y finalmente la familia puede heredar. Pero es un ejemplo de cómo una bendición que estaba destinada para alguien no tenía efecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que la familia supiera y pudiera tomar esa herencia. Y hoy en día hay mucho creyente, hay muchas personas que no entendemos y traemos estos cables volteados por el evangelio que nos han presentado, donde no entendemos que para empezar, toda bendición ya me ha sido dada. No es que me va a bendecir, es que ya me bendijo. El propósito del Padre siempre es bendecir a sus hijos. Si tú vas más atrás, me voy a la creación, dice la palabra que creó Dios al hombre, y inmediatamente después de eso dice, y le bendijo Dios, sin que el hombre haya hecho nada, sin que el hombre haya hecho una buena obra, sin que haya obedecido, sin que haya cumplido su propósito. Dios le bendijo. Hay un poder en la bendición. Porque ¿qué es bendición, mi amado? Bendición no es algo material. Bendición no es que te pasen buenas cosas. La palabra bendición es la división de dos palabras. Bien decir. Decir bien, hablar bien. ¿Y qué pasa cuando Dios habla? Cuando Dios habla, las cosas se crean. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que el misterio que hay en que Dios te bendiga es en que Dios habla bien de ti
acerca de ti planes y propósitos, metas, cosas que cuando Él las habla, no importa la circunstancia en la que tú y yo estamos, eso se crea a favor de nosotros. Amén. Y Dios es el primero en que bendice y nos ha dado a nosotros como creyentes el poder también de bendecir a aquellos que están cerca de nosotros. Todos los que estamos aquí o tenemos autoridad sobre algunos o en algún momento de la vida lo iremos teniendo, ¿sí? Todos los que son padres tienen el poder, la autoridad, el derecho, y entre paréntesis también yo pondría obligación, aunque no la pone así la Biblia, pero tienen el poder de bendecir a sus hijos, ¿sí? Cuando tú eres líder, cuando tú estás liderando un grupo, si tú tienes un ministerio, por ejemplo, en mi caso que soy pastor, Dios me ha otorgado la bendición de poder bendecir con palabras a la gente que ha decidido tomar esta cobertura. Cuando yo busco a mi pastor, yo busco que mi pastor me bendiga. Por ejemplo, cuando nos casamos, ¿verdad? Hace relativamente poco todavía, hubo un tiempo en la ceremonia donde el pastor nos bendijo, pero aparte dijo que pasen las familias, ¿verdad? Y que pongan manos sobre ellos y que oren, que digan cosas. Y esas cosas que se dicen tienen un poder de bendición. Amén. Pero lo primero que yo tengo que tomar, porque luego podemos toparnos estos casos donde llega gente y si hay casos, ¿verdad? Donde dices que a mí nunca nadie me ha bendecido. Tal vez mi padre no me bendijo, tal vez tuve un mal padre que me maldecía, que hablaba mal de mí. O tal vez no tuve padres, tal vez no los conocí, tal vez fallecieron, tal vez me abandonaron, ¿verdad? O a la iglesia donde yo iba, el pastor nunca me bendecía, nada más todo era para él, ¿verdad? Cosas que podemos toparnos con esto y por eso la raíz de todo es que ya hay alguien que nos ha bendecido y que tiene más peso que cualquier otro encima de nosotros. Amén. Y ese es Dios. Dios te ha bendecido. Aquí sabes qué es lo que tú tienes que hacer: sumergirte a la Escritura para saber qué ha hablado de ti. Y entonces, conforme a lo que Él ha hablado de ti, caminar en eso. A ver, aquí dice la palabra que todo lo que yo haga va a prosperar. Amén. ¿Dice eso la Escritura? Sí y no. Sí dice eso, pero antes dice que tienes que estar como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, tú plantado en su palabra y en su ley. Y entonces sí, aquel varón o mujer que no ha estado en silla de escarnecedores, que no se ha juntado con malvados, sino que en la ley del Señor ha estado su delicia, será como árbol plantado con corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo cuanto hace, prosperará. Entonces sí lo dice, pero yo tengo que caminar de acuerdo a eso. Entonces, pero si yo sí estoy caminando de acuerdo a eso, yo tengo el derecho de decir: Señor, prospera mi camino, porque ya lo ha mandado a prosperar. Y entonces, como yo sé que Dios ya ha prosperado mi camino, puedo tomar retos, puedo tomar pasos de fe, porque sé que hay una promesa, ¿sí? Y de acuerdo a esa promesa, no estoy hablando de ser imprudente y de no calcular, la Biblia dice que calcules y muchas cosas, pero hay muchas veces donde lo que te va a impulsar, lo que te va a aventar, es decir, hay una palabra que Dios habló de bendición sobre esto, y sobre eso voy a caminar y sobre eso voy a avanzar. Y hay unas riquezas, y luego todavía dice, con toda bendición, no con alguna cuanta. Dios no se guardó bendición, Dios entregó a Cristo. Y Romanos dice que si nos ha entregado al Hijo, ¿cuánto más no nos daría junto con el Hijo todas las demás cosas? Así que ese tiene que ser mi razonamiento, ¿verdad? ¿Querrá Dios bendecirme? Número uno, no es que quiera bendecirme, es que ya me bendijo. Número dos, ¿me tengo que ganar la bendición? No, la bendición es algo natural que Él me da por gracia. Él la habló sin que yo hiciera nada. Número tres, tengo que investigar qué habló de mí, porque entonces sobre eso voy a caminar. Y número cuatro, tengo que entender que tengo acceso a toda bendición,
Pero remata con un punto todavía mejor, el último clavo al ataúd, le voy a decir. Dice bendición espiritual. Y le da un adjetivo, donde cuando tú te metes a estudiar lo que aquí está queriendo decir el autor, está diciendo que hay dos tipos de bendiciones. Bendiciones terrenales y bendiciones espirituales. ¿Cuáles pesan más? Las espirituales. ¿Las bendiciones terrenales son buenas? Sí, son buenas. No vamos a decir que no, no hay una falsa humildad. ¿Quieres bendición terrenal? Sí la quiero, yo sí la quiero. Si alguien me dice, te regalo una casa, Abimael, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a usarla para el reino, pero sí, tengo una casa con la cual estoy contento, en la cual hemos estado invirtiendo, pero si Dios me trae una 3 veces más grande que esa, con una piscina, ¿verdad? Pues me la voy a tomar, no voy a decir, ay no, falsa humildad. No, vámonos, véngase toda la iglesia a la alberca, albercada para todos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es bueno, no persigo eso, pero si en el camino me lo topo, gloria a Dios. Y las bendiciones que nos dio Dios son bendiciones espirituales, son de una calidad mayor a la terrenal. La diferencia entre la bendición natural y la espiritual es primeramente que una es pasajera y la otra es eterna. Todo lo terrenal se va a acabar, todo lo espiritual va a perdurar. Número 2, la bendición terrenal muchas veces me bendice a mí. Pero la bendición espiritual me bendice a mí y a los que están alrededor mío y aún a mis generaciones. Es una bendición que entra y abarca, ¿verdad? Se expande para todos lados. Número 3, la bendición terrenal muchas veces me la tengo que ganar. Es así, es fruto de mi trabajo. Y la bendición espiritual es una gracia. Amén. Pero entonces vamos a regresar a Colosenses, donde dice que las riquezas de la gloria de este misterio es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Cristo es la bendición por encima de cualquier otra bendición. Cristo es la plenitud de todo. Y cuando nosotros nos encontramos bendecidos y sabiendo que estamos posicionados en Cristo, desde ahí yo puedo decir, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si no te tengo a ti, Señor, pudiera tener todas las cosas del mundo, realmente no tendría nada. Y empecé hablando de la bendición porque fue un tema que se tocó durante el Congreso. Se habló de bendecir a los hijos, se habló de bendecir a los demás. Y otro tema que se tocó en el Congreso, a mí me encanta el Congreso por una cosa. Se va a oír medio sangrón, pero así es, ni modo. A mí me encanta ir al Congreso a escuchar Van Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las predicaciones que estaban hablando, lo que muchos estaban predicando, es lo que Dios nos ha estado hablando aquí durante estos años. Ser una iglesia fiel en la palabra, una iglesia fiel, creyente del poder sobrenatural del Espíritu Santo, no dejar la palabra por la psicología, no dejar la esencia de la iglesia por el show, por lo superficial, por lo demás. Hablaban, por ejemplo, una oradora, Sandy Childress, que hablaba continuamente de cómo a lo largo del mundo, porque ella predica tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, dice, me está tocando ver iglesias que no están hablando acerca de Dios, no están hablando acerca de la palabra, no están predicando eso, están predicando psicología, están predicando principios. Me tocó en iglesias donde ya no se quiere ni siquiera tocar alabanzas, ¿sí? Hablaba de una iglesia donde en medio de la reunión abrían con canciones que están pegando, es como si ahorita estuviéramos acá con la de ¿qué te gusta? Apate, pateu, apate, ¿verdad? En medio de la reunión. ¿Por qué? Porque la gente se entretenga, que la gente la pase bien. Mi amado, la iglesia no es un lugar donde la gente viene a entretenerse y a pasarla bien. La iglesia es un lugar donde la gente viene a tener un encuentro con el Señor, es cambiada y transformada, y a veces en ese proceso no la pasamos tan bien. Cuando el Señor señala nuestras faltas y nos llama a cambiar, es un proceso a veces doloroso, pero que tiene gran bendición.
Y entonces escuchar esto me lleva a esta parte de Colosenses 2, vamos al 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Voy a comenzar con esto. Dice Pablo: quiero que sepan qué gran lucha sostengo. Mi amado, el Evangelio nos llama a vivir un estilo de vida donde vamos a experimentar gran lucha. Hay adversidades, hay dificultades. Ese evangelio que antes nos vendían de ven a Cristo y tu vida se va a solucionar, ven a Cristo y no vas a tener problemas, fue un evangelio tal vez con una buena intención, pero no era cierto y no es cierto. Tú vienes a Cristo y sigues teniendo problemas. Ahora tienes quien te ayuda en medio de esos problemas. Ahora tienes aquel que te promete: cuando cruces por el fuego no te quemarás, y cuando cruces por las aguas yo estaré contigo. Pero de que cruzas por las aguas y de que pasas por el fuego, pasas por el fuego. Sí, estaba leyendo, el gran milagro no fue que Dios sacara del horno a los 3 jóvenes de Babilonia. El gran milagro fue que en medio del horno Él estuvo con ellos y no se quemaron. El gran milagro no fue que Dios impidió que a Daniel lo echaran a un foso con leones. El milagro fue que, habiéndolo echado al foso con leones, Dios guardó su vida y Daniel siguió ahí. La promesa de Dios para con nosotros es que vamos a sostener una gran lucha en la cual Él ya ha vencido. Él dice: tranquilos, yo he vencido al mundo. Conocemos la palabra, conocemos Apocalipsis, y el final termina con el Cordero en el trono, todo principado y toda potestad de la luz y de las tinieblas a sus pies, con las rodillas dobladas y la lengua confesando que Jesús es el Señor. La historia termina a favor del Cordero y a favor de aquellos que estamos con el Cordero, pero vamos a atravesar momentos de lucha. Vamos a atravesar momentos donde el dinero, aun cuando hay una promesa de que tendremos bendición, nos va a escasear. Pablo dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y en todo estoy enseñado por todo. Va a haber momentos donde vamos a gozar de excelente salud, y va a haber momentos donde vamos a cruzar por enfermedad. Y va a haber momentos donde en medio de esa enfermedad vamos a ver un milagro de sanidad de parte de Dios, y otros donde no lo vamos a ver y va a concluir tal vez de una manera que no quisiéramos. Pero en todo estamos con una promesa de una victoria final en Cristo. Sin embargo, hay una gran lucha que se sostiene. Ahora Pablo dice: tengo una gran lucha por ustedes, por su iglesia, por aquellos a los que le está compartiendo. De manera que la lucha de Pablo no solo era por él, sino era a favor de la iglesia. Y aquí déjame decirte eso: tenemos que avanzar y dejar de ser aquellos que vivimos nuestras luchas personales, a dar el brinco de aquellos que vivimos a favor de la lucha de otros, que traemos consuelo, que aunque estemos cruzando por nuestra aflicción, hemos dejado eso en las manos del Cordero, pero nosotros nos extendemos a ayudar a los más inmaduros, a ayudar incluso a aquellos que no tienen a Cristo, que vengan, ¿verdad? Y que puedan conocerle y poder nosotros luchar a favor de los demás. Eso es lo que es un intercesor, y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo vino a luchar a favor de nosotros. Nosotros no lo pedimos, no lo merecíamos y no podíamos, y Él viene y gana salvación para nosotros. Fíjate lo que dice en el versículo 2: para que sean consolados sus corazones. Él quiere que nosotros tengamos consuelo, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que te hablaba hace rato: en Cristo está toda la gloria. Porque aunque yo estoy ausente en el cuerpo, versículo 5, el 4, y esto los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Ese fue otro punto que se trató en medio de la predicación. Lo que fue el pastor Roberto Evans, básicamente habló de Job todo el congreso. Y si yo pudiera resumir las 3-4 predicaciones del pastor Roberto, sería la firmeza de la fe. La firmeza en un Dios soberano, en un Dios justo, que a veces nosotros pudiéramos sentirnos más justos que Él cuando argumentamos que Él. Me encantó esa parte donde dice, a Job tenía una distorsión, ¿verdad? Hay un poquito donde él decía, si yo soy justo y estoy viviendo esto, entonces seguramente lo que le daba en la ecuación es, Dios no es justo. Pero nuestra ecuación final, sabiendo el carácter de Dios, es lo que tiene que condicionar todo el resto de la ecuación. Y si sé que Dios es justo, aunque yo no entienda lo que estoy cruzando, esa es la fe que tiene, esta firmeza de fe donde yo digo, es que no lo entiendo, pero al final creo que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es fiel, y si estoy cruzando esto, algo de su justicia, algo de su bondad y algo de su fidelidad está al final de esto que yo estoy cruzando. Y esa confianza nos va a dar la firmeza de la fe en Cristo para poder cruzar completamente nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Fíjate lo que dice el 6, con esto quiero comenzar a terminar. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. 3 aspectos con los que quiero cerrar. Número 1, tenemos que estar arraigados en Cristo, en la iglesia y en la fe. Amén. ¿Qué es estar arraigado? Es echar raíces, es estar profundo. ¿Sí? La Biblia me habla en una de las parábolas de Jesús, la parábola del sembrador, me habla de que hay 4 tipos de semillas distintas. ¿Sí? Bueno, más dicho, 4 tipos de tierras donde cae la semilla. Dice que la semilla que cae donde da fruto al 30, al 60 o hasta al 100 por 1, es una tierra fértil donde, número 1, es profunda. Porque hay otra que cae a la orilla del camino donde no hay tierra muy profunda. Entonces, cuando esta semilla empieza a querer dar fruto, no encuentra la raíz de dónde agarrarse, vienen los cuervos y se la llevan. ¿Sí? Dice, este es aquel que recibe la palabra con gozo, pero no hay profundidad en él. ¿Y cuántas veces nos hemos topado o hemos sido? Ojalá nada más nos hayamos topado con algunos sin serlo nosotros. Creyentes que recibe una palabra, viene a la iglesia, recibe una predicación, va a un congreso, lee un libro, qué sé yo, y lo recibes con gozo, te emociona, como que te da push, te ayuda unas 2-3 semanas, andas ahí con el fuego, ¿verdad? Y todo el rollo, pero no hay profundidad en nuestra tierra. De tal manera que no puede arraigarse, no puede echar raíces y termina cayendo. Y entonces volvemos a un estado de vida donde pues ahí la llevamos a tirón y jalón y volvemos a ir a otro congreso, volvemos a escuchar otra palabra, nos toca volver a otro libro y otra vez ¡pum! Y le echamos ganas y ahí vamos, pero son círculos donde nunca despegamos. Y lo que quiere el Señor es que nuestra vida dé fruto. Y para dar fruto el árbol tiene que estar bien arraigado, las raíces tienen que estar profundas, ¿sí? Por eso muchas veces a mí me ha tocado hablar con personas y en amor decirle, tienes que echar raíces, ¿verdad? Hay un tipo de cristiano, ustedes no, pero hay un tipo de cristiano que anda de iglesia en iglesia y salta a otra iglesia y a otra iglesia, y cuando les toca venir aquí, lo primero que yo les digo es, aquí necesitas echar raíces. Y necesitas ignorar a la gente que te saque la lengua, o que sientas que te hace el feo, o que tú sientas algo. ¿Por qué? Porque si eso va a hacer que de aquí brinques a otra iglesia, nunca vas a echar raíces, vas a andar de aquí para allá. Tienes que arraigarte en la fe, tienes que arraigarte en Cristo, y también tienes que arraigarte en la iglesia local que el Señor ha puesto para ti.
Si tú sientes por alguna razón que esta no es la iglesia local donde tú debieras de estar, busca una donde sí te arraigues. El chiste es arraigarse. Yo prefiero tener 10 arraigados que 7 de macetita. ¿Sí me entiendes? Hay que estar arraigados, hay que estar profundos. Y no estoy hablando de sabiduría, no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de que tú dejes que Dios trate y te arraigues. Y créeme que si hay algo difícil de sacar, es una planta bien agarrada. Está difícil, te estás peleando ahí, muchas veces tienes que hasta cavar alrededor para poder sacar todo el boquete, porque está bien arraigada. Y hay unos que el diablo nada más viene y nos hace como los 3 cochinitos, ¿verdad? Ya, nos tumbó, porque no hay nada de arraigue. Número 2, sobreedificados. Es el siguiente paso. Ya estoy bien arraigado, ¿ahora qué tengo que hacer? Di conmigo salud, crecer. Sobreedificar, ¿qué es? Es que ya hay una base, ya pusieron el firme de la construcción y ahora van a echar los cuartos. Ahora van a construir, van a sobreedificar, poner un ladrillo arriba del otro. Y eso lo hace una vida en la palabra, una vida en la Escritura, donde yo empiezo a sobreedificar, yo empiezo a traer a mi vida las virtudes de la palabra, conocer lo que dice, conocer lo que quiere Dios que haga y comenzar a hacerlo, comenzar a servir, comenzar a hacer y ir a lo largo de lo que Él desea. Y estoy sobreedificando. Estoy sobreedificando mi vida. La Biblia dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De quién es la responsabilidad de sobreedificar? De cada uno. Yo tengo que ver por la sobreedificación mía y a mi familia incluso, aunque es mi responsabilidad. Yo no puedo obligarlos a sobreedificar. Yo lo que tengo que hacer es traerles el material para que ellos sobreedifiquen. ¿Sí? Pero yo no puedo hacerlo por ellos. La salvación y el crecimiento espiritual es individual. Claro que mi labor, por ejemplo, con ustedes como pastor, es traerles buen alimento, es traerles material de calidad, material de construcción, que ustedes tomen aquí, vengan y se lo lleven a su vida espiritual y empiecen a sobreedificar. Pero cada uno va a hacerlo. Y luego la palabra dice, cada quien mire cómo se edifica, y habla de 2 tipos de materiales: madera, heno y hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Tú tienes que ver cómo sobreedificas. Y el tercero, confirmados en la fe. Si de algo se trató este congreso, fue de que estemos confirmados en la fe. Tenemos que confirmarnos en la fe, mis amados. Tenemos que echar raíces, sobreedificarnos. Y la confirmación de la fe, vuelvo un poquito a lo que ya hablé, tiene que ver con que se ponga a prueba nuestra construcción. Es donde se va a confirmar de que estamos hechos. ¿Sí? Un equipo de fútbol o un boxeador, me voy a ir más con el boxeador, porque en el equipo de fútbol nunca falta que 5 le echan ganas y otros no. Pero en el box eres tú. ¿Sí? Y yo tenía un coach que dijo algo que se me quedó bien grabado. Había uno de los chavos que entrenaba ahí con él, que tenía bastante talento. Nació con talento y con el don de boxear. ¿Sí? Una facilidad increíble. Pero era bien indisciplinado. ¿Verdad? Traía una noviecilla ahí con la que se la pasaba comiendo comida que no debía, nunca daba el peso, se iba de fiesta, total. Y me acuerdo que el coach, una vez enojado, le dijo, y lo dijo enfrente de nosotros, dijo, es que tienes que entender que entrenando como se debe de entrenar, comiendo como se debe de comer, descansando las horas de sueño que debes de descansar, estudiando al rival como debes de estudiarlo, teniendo la condición que debes de tener y dando el peso que debes de dar, aún así puedes ir y perder. Imagínate si no traes nada de esto. ¿Verdad? Dice, y yo digo lo mismo, con nuestra fe sólida, amando la palabra, amando a Dios, creciendo en madurez, las batallas que vamos a enfrentar son duras. Imagínate si las enfrentas ligeramente.
Entonces, ¿qué pasa con el boxeador? El boxeador va y entrena, se separan, se van de concentración. Hay un lugar, ¿verdad?, que se llama Big Bird, que es una zona montañosa donde normalmente se van muchos de los boxeadores. Otros aquí en México se van al centro Otomí. Pero el punto es que se separan de su familia 6, 7 meses antes de la pelea y están en dieta y están entrenando y se están cuidando para 12 rounds. ¿Sabes lo que dura 12 rounds? 45 minutos. Y eso sí te avienta los 12, si no te descuentan en el 3. ¿Sí? Pero es toda una lucha, toda una preparación, y podrás sentir que luchaste y que te preparaste muy bien. ¿Sabes cuándo se va a ver la prueba? ¿Cuándo se va a confirmar? En esos 12 rounds. Así que, mis amados, confirmados en la fe es hacer todo lo que tengo que hacer para que el día que venga y me tenga que subir al ring, con la prueba que venga, podamos hacer un buen papel. Sí te van a moquetear, porque el que gana en la pelea de box sale moqueteado, sale con un ojo morado, a veces sin un diente, a veces abierto. Y mira, si no, ve a Rocky, cómo terminó Rocky, ¿verdad? Adrián, todo golpeado, mayugado, ¿verdad? Ese es el que ganó, imagínate. Entonces, yo lo que quiero es que al final puedas decir: trabajamos, le echamos ganas, gané la pelea. ¿Y sabes qué le pasa a un boxeador cuando gana una pelea importante? Accede al reto que sigue. Accede al siguiente boxeador, al cual no tenía derecho de pelear con él porque no había demostrado. Si tú piensas que entre más avances se va a poner más ligero, no. Vienen otros retos, pero ya traes bagaje, ya traes la fuerza, ya traes el entrenamiento, porque Dios promete, como buen coach que es de nosotros, nunca darnos una batalla que no podemos sobrellevar. Y cuando venga la prueba, Él nos ha dado juntamente con ella la salida. Y si tú te quejas y pides ayuda, Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos quieres a nosotros bendecidos con toda bendición espiritual, y ya nos la has dado, Señor. Cristo es más que vencedor. Cristo ha vencido y nos ha dado la victoria a nosotros, pero tenemos que prepararnos en esa batalla. Gracias porque has enviado al Espíritu Santo para que nos edifique, para que tome de la palabra y nos transforme y nos moldee y nos lleve a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú prometes que estás en medio de nosotros en cualquier batalla, en medio de cualquier momento. Tú permaneces fiel con nosotros. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza. Cristo, esperanza de gloria. En ti esperamos, con una fe firme. Y Padre, si alguno de mis hermanos no tiene la fe firme, afírmalo en la fe. Arráigalo en ti, arráigalo en la palabra, arráigalo en tu propósito. Sobreedifica con él, ayúdalo a sobreedificar de la mejor manera, de tal forma que sea confirmada su fe en el momento de la lucha. Él mismo, ella misma sean sorprendidos con aquello que han avanzado y que han logrado por tu gracia y por tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.